Bueno, vámonos, antes de ir con Alicia Villarreal, vámonos con este tema público y me da muchísimo gusto poder recibir a este gran amigo, compañero también. Y la verdad que a mí me hace, yo siempre ando presumiendo, público, porque mire, estudiamos juntos, compartimos juntos la universidad, el gusto por el periodismo. Él se dedicó a hacer una parte seria, decente. Yo me dediqué a la bataclana, al cagaret del espectáculo, pero siempre es un orgullo, para mí es un gran orgullo haber compartido con él momentos de amistad y también nos agarramos del chongo, porque también tenía su postura. Está con nosotros el periodista Oscar Valderas. Bienvenido, mi querido Oscar. ¿Qué onda, querido Jorge? ¿Cómo estás? Qué Gusto gusto. saludarte. Igualmente, mi querido Oscar, me da mucho gusto hasta que se me hizo una entrevista contigo, caray. Ya lo teníamos pendiente, pero me da mucho gusto que sea hoy, qué gusto saludarte. Y sí, me estaba acordando justo que tú y yo nos llegamos a agarrar del chongo en la universidad y Sí, eso para todo claro, el mundo. Pues claro, digo, nos ha- somos dos personas con opiniones claritas, entonces, pero siempre bien, ¿no? Siempre estuvo Sí, siempre interesante. bien, porque después ya le seguíamos en la pachanga y nos las pasábamos muy bien. Yo recuerdo mucho una anécdota. ¿Te acuerdas una vez también que fue Federico Doring, cuando quería ser asambleísta, que también ahí te paraste, me paré y ya después no nos querían llevar a los eventos donde iban los políticos porque nos poníamos locos? Sí, yo me acuerdo que le llevé a Federico Doring, nosotros estudiamos en la Universidad del Valle de México, en Campus Tlalpan, y al ladito había una tienda de abarrotes, entonces cuando me dijeron que iba Doring, y yo, que milito en un pensamiento de izquierda, no existía Morena todavía, ¿no? Estamos hablando No, de no, no. la prehistoria de la vida, me acuerdo que fui y compré 1 kilo de huevos, y cuando empezó a hablar, me acuerdo que me paré y me metí, y le dije, Federico Doring, le regalo esto porque se ve que le faltan. Y bueno, ya te imaginas, te Sí, sí me acordarás. acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pero bueno, pues digo, estilos, formas de ver y de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues ustedes conocen el gran trabajo que ha hecho Oscar, un periodista muy, muy valiente y que lo traemos aquí al averno del espectáculo, porque el locutor Chumel hizo unos comentarios. ¿Le puedes poner un poco en contexto al público qué fue lo que pasó con Chumel? Sí, claro, hermano. Chumel Torres subió ayer en la tarde, noche o antier, me parece, ¿no? Ayer o antier, una respuesta a un tuitero conocido, su arroba es no Chávez nada, él hace explainers, él va contando cosas y va tratando de tirar un poco los mitos y las información falsa alrededor de algún tema. Se agarraron en algo, yo la verdad es que no tengo el nivel en el entierro, pero Chumel subió esta imagen que están viendo aquí la audiencia, es una respuesta evidentemente majadera, de como si Adrián Chávez estuviera pensando, pero cambia la imagen y la pone por una persona con síndrome de Down. Esto es una evidente burla, es una burla majadera, idiota, en el cual, pues no solamente intenta burlarse de Adrián Chávez, que le supera en intelecto por kilómetros, sino que además lo que hace es que se burla de él, prácticamente diciendo como de, mira, así es como tú te ves pensando. Es decir, tu pensamiento es corto como el de una persona que tiene síndrome de Down. Y pues hermano, ya sabes cómo soy bocón, Claro. tengo mis opiniones, y entonces lo que hice fue subir este post que ustedes están viendo en el estudio. Le puse, es 2026 y aún hay imbéciles como Chumel Torres que creen que es gracioso usar la discapacidad como remate de burlas. Y esto no es humor negro, es ignorancia y estupidez, por eso a partir de hoy yo cancelo cualquier participación en Radio Fórmula. Y bueno, este post se volvió medio viral, circuló y generó varias reacciones, tantas que hoy ya Chumel tuvo que eliminar esta publicación y escribió, amigos, ahora sí la super regué con esta imagen que está haciendo viral de mi reply, una disculpa a la gente que se ha ofendido, que es una forma bastante imbécil de vuelta de pedir disculpas, no la intención para nadota, en verdad aprovecho este mensaje para dejar en claro que esa es mi cuenta personal y no tiene ningún vínculo con Grupo Fórmula en absoluto, disculpa para a los compañeros ejecutivos y directivos. Lo que sé, porque tengo muy buena relación con gente de Grupo Fórmula, es que hubo un reclamo muy fuerte por parte de los directivos a Chumel Torres, porque la gente empezó a cuestionar
cuáles son los valores de un medio de comunicación que decide mantener al frente de los micrófonos a una persona que evidentemente tiene un discurso no solamente discriminatorio, es un discurso casi de odio, ¿no? Y aquí, querido Jorge, déjame ser muy franco, mi reclamo también viene de un lugar absolutamente personal. Yo tengo un primo hermano con síndrome de Down, Carlos, que es ¿sabes qué? No voy a decir es una extraordinaria persona, porque además las personas con discapacidad vienen en todos los formatos. Hay gente con discapacidad que es gandalla, y hay gente con discapacidad que es malentraña, y que es mentirosa, y que es manipuladora, y que es maravillosa, y que es generosa como toda la gente. Yo estoy también en contra de este lugar común de todos son unos angelitos. No, hay unos hijos de la chingada, hay que decirlo. Mi primo, por fortuna, es un hombre que se crió con los valores de una madre como mi tía, que es extraordinaria, y es un tipazo. Y claro, por supuesto que a mí me atraviesa en lo personal una burla, una persona con discapacidad, una persona específicamente con síndrome de Down, y desde ese coraje le escribí, ¿no? ¿Cómo es posible que haya todavía personas que con la responsabilidad que significa estar detrás de un micrófono se atrevan a emitir estos comentarios imbéciles? Y por fortuna, bueno, hubo una reacción importante, las audiencias ya castigan este tipo de comentarios, y bueno, ya está la disculpa de Chumel. ¿Tuvo algún contacto contigo, Chumel, o alguien de Grupo Fórmula, directores de noticias o algo así contigo? No formalmente, no se abrió un canal institucional para nada. Sin embargo, sí hay colaboradores de Grupo Fórmula que me escribieron en corto, me pidieron que no lo revelara para no tener ahí un tipo de problema con la empresa. Pero sí, incluso un conductor muy importante de la barra de noticias que me dijo, bien, qué bueno que lo pongas en esos términos, porque es inadmisible, hermano, que este tipo de discursos pretendan pasar por este paraguas de humor negro. No es humor negro, esto es un discurso de odio. Y creo que quienes también hemos tenido la responsabilidad de estar en el micrófono, atrás o enfrente, también tenemos una obligación moral de denunciar y de poner una posición firme de no, esto no pasa, no es normal, no lo aceptamos, y además quien diga estas estupideces, bueno, si no aguantas el calor, no te metas a la cocina, y a la cocina nos metimos. ¿Y tú cómo ves ahorita los medios, Oscar? Sabemos desde hace mucho tiempo, está muy dividido, está muy polarizado, pero ahorita ¿en qué lugar pones a los medios en cuanto a la crítica o los señalamientos hacia el gobierno actual? Mira, yo más que pensar en los medios, estoy pensando en las audiencias. Creo que cada vez tenemos una audiencia mucho más madura, aunque no parezca esto en Twitter, hay que decirlo, sigue siendo un barrio bastante bravo, ¿no? Pero creo que las audiencias cada vez más castigan este tipo de posturas hipócritas, porque además ni siquiera se trata de una posición genuina. Este es un tipo que a la primera de cambio va a hacerse para atrás y va a disculparse, justo como lo que hizo, diciendo, no, es que es humor negro, ay, disculpen si alguien salió ofendido. Y creo que cada vez la gente puede percibir ese bullshit en el aire. Lo noto en muchos espacios donde cada vez la gente tiene mucho más claro esta falsa postura de la objetividad o esta falsa postura de uy, qué original soy, puedo decir lo que sea, uy, qué libertario soy, puedo hacer comentarios homofóbicos, transfóbicos, xenófobos, racistas, aprofóbicos, y entonces tengo un pase para decirlos porque mi personalidad es de alguien disruptivo, es de alguien que no tiene pelos en la lengua, y creo que cada vez más ese tipo de perfiles comienzan a ver que sí hay consecuencias por estos discursos de odio. Y eso yo creo que es lo que más celebro. Más allá de lo que los medios hagan, que digamos es una empresa privada, la mayoría de ellos, y tienen... su línea editorial también, que hay que respetar, ¿no? Claro, creo que cada vez más las audiencias castigan, y eso es lo que a mí más me parece interesante, que cada vez más hay un grupo de personas que sí están marcando a las redacciones, que sí mandan correos, que sí se involucran en redes sociales, y sí cuestionan. A ver, Radio Fórmula, a ver MBS, a ver Televisa, a ver TV Azteca, a ver cualquiera. Ustedes están alineados con los valores de esta persona, ustedes están respaldando que hay este tipo de burlas, y entonces ya tendrán los medios que toman una posición institucional, toman una posición oficial, pero a mí lo que más me parece interesante de este ejercicio
es que cada vez hay más gente que está dispuesta a levantar el teléfono, a poner un correo electrónico, a llamar a la redacción, al WhatsApp y poner no me gusta y entonces castigo. Y el mejor castigo que tiene la audiencia es apagarle. Esa es la mejor manera en la que puede Claro. demostrar un desacuerdo, ¿no? Y Yo sí, además, déjame decirte, estoy además en contra de esta cultura de cancelación. Yo no creo en todo caso que Chumel Torres deba ser despedido. Yo a lo que aspiro es que al menos él haga una reflexión interna, que haga una mejor disculpa que este remedio de ofrecimiento de perdón, y que realmente además haga un esfuerzo por explicarle a todavía la gente que aún piensa que eso es humor negro, explicarles por qué las personas con discapacidad no son un remate en su rutina de chistes estandoperos detrás de un micrófono, que él mismo haga esta reflexión pública y diga, efectivamente me equivoqué por esto, por esto y por esto, y no que se esconda en, ay, si se sintieron ofendidos, disculpen. Creo que por fortuna, que las audiencias castiguen obliga o debería obligar a una disculpa mucho más consciente, mucho más arraigada en el verdadero reconocimiento de la estupidez, de la ignorancia y después de las garantías de no repetición. y sigue tu postura en ya no tener ninguna relación con Grupo Fórmula o después de estas disculpas puedes considerarlo. No, no, yo creo que, mira, yo soy muy invitado frecuentemente con Pepe Cárdenas eh, y con Pérez Díaz, los dos son unos tipazos, los quiero mucho, Claro, y me claro. invitan siempre en el contexto pues, de mi tema, de mi expertise, que es el análisis de temas de crimen organizado. Pero no, yo creo que voy a mantener esta postura. Lamento mucho perderme de los espacios a los que me suelen invitar, pero creo que mi postura seguirá siendo ahí. Mira, por fortuna sé que Pepe y sé que Juan Pablo lo van a entender, sé que además son sensibles a este tema, voy a encontrar comprensión de su parte y en otros espacios en los que estén Pepe u otros colegas como Jaime Núñez en Radio Fórmula, sé que lo van a entender. Pero mientras yo no viera una posición institucional por parte de Radio Fórmula de deslindarse, yo no me interesa estar en una empresa que no toma una postura frente a esta controversia. Y aprovechando que estás aquí, de una vez, público, aprovecho. ¿Qué opinas de medios como Latinus? Mira, no coincido con la línea editorial de Latinus, creo que de pronto tienden a forzar investigaciones para llevarlo a su línea editorial. Pero mira, a ver, insisto, es que esto es un trabajo de las audiencias. Latinus pone al frente su trabajo, donde hay colegas que además respeto mucho, y serán las audiencias quienes decidan si ese trabajo tiene relevancia o no. Insisto, yo no coincido, no me gusta esta idea del periodismo como si fuera un instrumento de golpeteo. Pero también reconozco que hacen investigaciones muy buenas, claro que en esta posición de ser un medio opositor, han hecho investigaciones muy relevantes. Yo no comparto del todo, pero insisto, esto tiene que ver con que la audiencia premie o castigue esa posición ideológica que claramente ellos tienen. Yo creo Creo. que das un punto ahí muy importante, ¿eh? Y yo siempre le he dicho al público, tanto en nuestro medio del espectáculo como en las noticias o como también en la vida política del país, yo les digo, a ver, tenemos muchas opciones de ver canales, programas, semanarios, revistas, o sea, y ya usted saque su conclusión. ¿Qué opinas de las declaraciones de la presidenta al decir, no vean TV Azteca? Mira, yo evidentemente tengo un conflicto de interés para responder porque yo soy colaborador de ADN 40. Yo estoy todos los martes en la mañana con Ricardo Rafael, tengo un espacio que se llama Crimen sin Castigo, en el cual 8 minutos cada martes en el noticiero de Arras de Tierra intento responder, hacer un tipo de explainer de qué está pasando en los temas de violencia y de crimen organizado en el país. Entonces, pues Azteca es mi casa. Entonces, yo vuelvo al tema de que hemos rebasado por mucho, afortunadamente, los viejos momentos donde solamente había 2 opciones de televisora o solamente había un puñado de opciones para poder informarte. Hay muchísimas y hay para todos los gustos. Y por fortuna, el menú es tan amplio que la gente tiene la capacidad incluso
de revisar simultáneamente si la dieta informativa que tiene es la que le gusta. Y digo dieta informativa en el sentido más amplio del concepto. Si Claro. esta comida es muy picante, no te la comas. Si esta es muy sosa y le falta sal, no te la comas. Pero si esta realmente le cae bien a tu organismo, consúmela. Pero creo que en un espacio, en un lugar democrático, ciertamente creo que no cabe la idea de decirle no hagas esto a la ciudadanía. Todos somos adultos y cada quien va a elegir. Yo no espero que, por ejemplo, una persona que se sienta cercana ideológicamente a Morena, no espero necesariamente que vaya a TV Azteca, me queda muy claro que va a buscar otro tipo de informativos. Hay para todo, hay para Y lo todo. van a ver, aunque sea para monitorearlo, pero lo van a ver, ¿no? Claro, y el único trabajo que nos toca a nosotros como periodistas es hacer el mejor contenido posible. Eso es lo único que nos toca. Y en estos momentos, además, querido Jorge, tienen que ser contenidos, déjame regresar al tema que nos reunió esta noche, contenidos que sean equilibrados, que sean honestos, y yo no creo en el tema, en este contenido objetivo. Objetivos los objetos y subjetivos los sujetos. Yo, el único periodista objetivo que conozco es el periodista que es una piedra o que es maceta o que es florero. Yo soy un Claro. sujeto, tengo mis propios sesgos cognitivos, mis propios prejuicios, y desde esa honestidad yo te hablo. Yo te digo, yo, mi punto de vista es de una persona que nació, creció en un entorno privilegiado en la Ciudad de México. No nací en Tamaulipas, yo no nací en Guerrero, yo no nací en Sinaloa, yo nací aquí en la Ciudad de México, una burbuja para la violencia, y desde ahí te intento explicar cómo veo yo los fenómenos de criminalidad. Otros desde sus propias posturas van a intentar explicar lo que puedan, y será, insisto, la audiencia la que premie o castigue, si estamos haciendo bien o mal, si somos tendenciosos, si somos equilibrados. Pero en este momento es chamba de la audiencia. Hay tanto en el buffet que cada quien es responsable de elegir lo que se va a comer. Oye, y para finalizar, yo también veo que, por ejemplo, en TV Azteca a nosotros nos dan, de repente, nos daban cursos precisamente para cómo referirnos a tipo de casos con personas con discapacidad o cómo hablar, incluso hasta para el Mundial de Fútbol o las Olimpiadas, nos daban cursos para nosotros utilizar el lenguaje correcto. ¿No crees que también esto sea un llamado de atención para Grupo Fórmula, que se involucre más, que hagan más parte a sus periodistas, a sus locutores, que formen más, que se formen, que se sientan parte de la empresa y que inviertan en este tipo de preparación? Es un llamado a Grupo Fórmula y a todos. Y a TV Azteca, y a BBS, y a Televisa, y a todos. Todos están en la responsabilidad de tomar los cursos necesarios y las actualizaciones necesarias para saber cómo hablar y cómo referirse a las personas y a las situaciones. Todavía encuentro gente, querido, que dice personas con capacidades especiales. Yo digo, cabrón, Sí, pues no, no, no. escupe fuego, vuela, es invisible, porque esa es una capacidad diferente, ¿no? Pero es una responsabilidad de las empresas, por supuesto que sí, y es parte de la responsabilidad social que les toca de reinversión de ganancias en capacitar a las personas, especialmente los que tienen una responsabilidad frente a la cámara, frente a los micrófonos, Así pero también es, es una responsabilidad personal. Si no por te lo va a supuesto. dar la empresa, también tú como periodista es tu obligación buscar esos cursos, esa formación. Y no se trata de utilizar el lenguaje políticamente correcto simplemente para no herir sus susceptibilidades. Se trata de ser responsables y de no herir. Yo soy seguidor de una periodista argentina, Leila Guerriero, que es una de mis periodistas favoritas en todo el mundo, y Leila tiene una frase perfecta que me gusta mucho y dice, hay que pasar por las historias sin hacer daño y sin hacerse daño. Y yo creo que ese es un mínimo estándar del periodismo, pasar por las historias sin hacer daño y sin hacerse daño, porque tú y yo y otros colegas no estamos trabajando con numeritos, no trabajamos con plastilina, no trabajamos con minerales, trabajamos con las reputaciones, con las vidas y con las historias de personas. Y eso nos obliga a un compromiso muy claro. Si no lo entendemos, váyanse entonces a jugar con plastilina, pero no estén haciendo medios de comunicación. Te agradezco mucho, mi querido Oscar, pero antes nada más déjame, mira, aquí para que veas, dice Saranoria Pantoja, dice, bienvenido, Oscar, Jorgito siempre habla muy bien de ti. Gusto Ay, enorme hermano, muchas conocerte. gracias. No, es que de verdad, porque además yo creo que lo más difícil
decía por ahí, creo que Pajés Yergo, creo que decía que el periodismo no podía ser un oficio para cínicos. Y es verdad, ¿no? Pero mantenerte congruente y mantener tu línea editorial como periodista y trabajando en medios tan importantes es a veces complicado y tú siempre lo has sido. Creo que Te lo siempre has agradezco. mantenido, te conozco desde hace muchos años y creo que siempre has mantenido eso y está bien, ¿no? Dice ahí Alejandra López, dice, ay, qué padre que está aquí Oscar. ¿Dónde te podemos encontrar para los que digan dónde más podemos ver a Oscar? Sí, claro, mira, los lunes estoy a las 9 de la noche en Milenio Televisión, los martes en ADN 40 con Ricardo Rafael a las 8 de la mañana, los miércoles a las 8:30 de la mañana en MBS Noticias, se presenta Atención Criminal. Los domingos tengo un espacio en Dominga, la revista de periodismo narrativo de Milenio, y a las 8 de la noche en el canal de la Saga se estrena siempre un episodio de mi programa Esquina Valderas, y también a las 8 en el canal de MBS, ahí se estrena otro episodio de mi podcast Territorio Rojo. Y a lo largo de la semana seguramente me pueden encontrar en muchos lados, ahora ya no en Radio Fórmula, pero está muy bien eso. Muy bien, pues te agradezco. Ahí me saludas a la Gisela, que también con ella te he presumido. Dije, sí me dedico a la Bataclana y al Cagaret. Dije, pero alguna vez intenté ser periodista decente de noticias. Pero mira, Lo, caímos en el espectáculo. lo eres decente y eres inteligentísimo y agudo, y Muchas gracias. eso te lo reconozco yo y te lo reconoce la audiencia, estoy absolutamente seguro de eso. Te agradezco mucho, Oscar, y ojalá podamos tener después una entrevista ya cara a cara. Vamos a estrenar próximamente un nuevo programa de entrevistas y ojalá podamos ahí platicar más a fondo. Te agradezco muchísimo y me da muchísimo gusto después de mucho tiempo de no verte. Te mando un abrazo y siempre Otro, mi admiración y mi respeto, Oscar. otro de vuelta, querido Jorge, te mando un abrazo, cuídate mucho, bonita noche. Gracias. Tuvimos a Oscar Valderas hablando de este tema público.